El 9 de agosto del 2014 comenzó todo. Ese día murió a manos de la policía de Ferguson Michael Brown y se desató uno de los conflictos raciales más graves de los últimos años en Estados Unidos. Poco más de 8 meses han transcurrido desde aquel 9 de agosto. Desde entonces, al menos 6 ciudadanos negros han perdido la vida en Estados Unidos a manos de la policía. Esas muertes han despertado una tensión racial olvidada desde los años 60. Las protestas de Ferguson obligaron al gobernador de Missouri a declarar el estado de emergencia e imponer un toque de queda. A pocos kilómetros de allí, en San Luis, un joven de 26 años moría días después al recibir un disparo policial cuando presuntamente intentaba robar en una tienda. La tercera muerte llegó 3 meses después del asesinato de Michael Brown. En octubre murió Bonderit Meyer, de 18 años, en un extraño enfrentamiento con un agente fuera de servicio que trabajaba para una empresa de seguridad en San Luis. En Phoenix, el 5 de diciembre, otro hombre de color que vendía droga en la calle murió tras discutir con un agente. Y el día de Nochebuena, también cerca de Ferguson, murió Antonio Martín, un joven negro de 18 años. La policía asegura que le apuntó con un arma. La familia dice que no, que estaba con su novia cuando fue abatido. Walter Scott ha sido el último en morir. 8 disparos recibió por la espalda cuando huía de un policía. Oh shit.